A medianoche, cuando la tormenta parecía desgarrar el cielo en dos y los truenos hacían vibrar los cristales de Londres como si anunciaran un juicio inminente, una figura solitaria avanzaba por el sendero enlodado que llevaba a Ravensdale House. El vestido de la joven, empapado hasta el hilo más fino, se adhería a su cuerpo tembloroso, mientras las puntadas del corsé le recordaban cada respiración difícil que osaba tomar. Lady Lucia Fairchild, última heredera de un apellido que alguna vez brilló en los salones, parecía más un espectro decidido que una dama de sociedad, pero no había en sus ojos ni rastro de debilidad, ardía en ellos una determinación tan feroz que hasta la lluvia parecía desviarse para no desafiarla. Mientras atravesaba los portones de hierro forjado, el eco de sus pasos resonó como un juramento silencioso. No estaba allí para implorar clemencia, sino para ofrecer algo que nadie en su sano juicio entregaría voluntariamente. Al levantar la vista hacia la mansión, con sus torres oscuras recortándose contra el cielo y sus ventanas iluminadas apenas por la luz trémula de unos pocos candelabros, percibió el frío que emanaba del lugar, un frío que no pertenecía al clima sino al hombre que vivía tras aquellas paredes. Lord Marcus Ravensdale, un Marqués implacable, el hombre capaz de comprar silencios, reputaciones y hasta destinos enteros, era su objetivo. Y mientras la lluvia le golpeaba el rostro con la furia de un presagio, Lucía comprendió que el reloj marcado las 12 no solo sellaba el inicio de un nuevo día, también sellaba el precio que estaba a punto de pagar para salvar a su hermano, aunque para ello tuviera que sacrificar su propia alma. Dentro de la mansión el aire olía a madera encerada, carbón ardiente y un leve rastro de pergamino antiguo, como si la casa misma estuviera hecha de contratos pasados y decisiones irrevocables. Al cruzar el umbral, Lucía escuchó el sonido grave de un reloj de pie, marcando el último campanazo de medianoche. Un sonido que pareció acompañar el latido acelerado de su corazón. La enorme entrada, iluminada por un único candelabro de bronce que proyectaba sombras largas y angulosas en las paredes, la hizo sentir diminuta, casi insignificante, pero no derrotada. Mientras avanzaba, el silencio se volvió tan denso que apenas podía escuchar sus propios pasos. Y sin embargo, había algo en aquel ambiente que la vigilaba, que la medía, que calculaba cada uno de sus movimientos. Entonces lo vio al final de las escaleras, emergiendo de la penumbra como un juez aguardando una confesión, estaba Marcus Ravensdale. Su postura era tan rígida como el mármol, y sus ojos, oscuros y astutos, la recorrieron con una mezcla de sorpresa, contenida y frialdad absoluta. Lucía sintió como la columna vertebral se le tensaba, pero no se permitió bajar la mirada. Aquella visita no era un capricho ni un pedido sentimental, era una batalla por la supervivencia de su familia. Cuando abrió los labios para hablar, la voz apenas le salió como un susurro: «Firma, necesito tu ayuda». Y aunque esas 3 palabras parecían simples, cargaban consigo todo el peso de la ruina, la desesperación y los secretos que estaba a punto de desenterrar. Marqués inclinó la cabeza con una lentitud calculada, como un depredador curioso ante una presa inesperadamente valiente. «Eso creo que ya lo sabía», murmuró él, y en ese instante ambos comprendieron que lo que estaba por comenzar no era una negociación, sino un pacto capaz de cambiar sus vidas para siempre. El silencio que siguió al intercambio inicial parecía una criatura viva, serpenteando entre los dos, mientras la tormenta rugía afuera como si exigiera una respuesta inmediata. Lucía podía sentir el peso del abrigo oscuro de Marqués mientras él descendía los escalones con pasos lentos, medidos, diseñados para intimidar a cualquiera que osara desafiarlo. Sin embargo, ella no retrocedió. Había visto los ojos de su hermano llenos de miedo. Había sentido oprimirse su casa vacía a medida que los acreedores retiraban cada mueble, cada jeliquía o cada recuerdo de un pasado más feliz. Nada podía amedrentarla ya. Cuando Marqués se detuvo a escasos centímetros, lo suficiente para que ella percibiera el aroma tenue de cuero y bergamota que siempre lo acompañaba, preguntó sin rodeos qué estaba dispuesto a ofrecer a cambio de su intervención. Lucía respiró hondo, consciente de que aquella respuesta definiría su destino, y al pronunciar las palabras, casi sin voz, reveló el núcleo de su desesperación. «Mi hermano será enviado a la cárcel por deudas que no son suyas». Marqués entrecerró los ojos, como si evaluara no solo la información, sino también la templanza de la mujer frente a él. No encontró temblor
ni mentira. Encontró fuego y fue esa chispa inesperada lo que lo llevó a girarse y señalar con un movimiento breve hacia su despacho, invitándola o empujándola menos a seguirlo hacia el verdadero campo de batalla en la negociación. El despacho de Marcas era un santuario de orden implacable. Las paredes, cubiertas de estanterías altas repletas de libros encuadernados en cuero oscuro, emanaban un olor denso a tinta y decisiones irrevocables. Sobre el escritorio de caoba pulido hasta reflejar la luz de las velas, descansaban pergaminos, sellos de cera endurecidos e uma pluma disposta como arma. Lucia sentiu que cada detalhe daquele cômodo parecia observá-la, pesando seu valor, sua coragem e o preço que um homem como Marcos exigiria. Ele se acomodou na poltrona de costas altas, cruzou uma perna sobre a outra e uniu as mãos com calma deliberada, como se tivesse todo o tempo do mundo. Era ela quem estava contra o relógio, não ele. Quando finalmente a convidou a falar, a voz profunda preencheu a sala com uma autoridade que não precisava ser imposta. Lucia contou-lhe tudo. A negligência de Sir Edmund, a dívida falsamente atribuída ao irmão, o risco iminente de escândalo, a ruína total da família. Marcas escuchaba sin interrumpir, pero hoyos. Dos pozos insondables parecían analizar cada gesto, cada titubeo, cada fragmento de verdad, y cuando ella terminó, exhaló un suspiro casi imperceptible, como si la historia confirmara algo que ya sospechaba del mundo, aunque la desgracia siempre encontraba a los inocentes primero. Entonces, con la frialdad cortante que lo caracterizaba, colocó un contrato sobre la mesa y dijo con una suavidad cruel: salvaré a tu hermano. Pero todo tiene un precio. Lucía sintió que el aire se volvía más espeso que la tormenta misma, y sin embargo, no desvió la mirada. Allí, bajo la luz vacilante de las velas, estaba dispuesta a firmar no solo un acuerdo, sino el principio de su propia condena. El contrato descansaba sobre la mesa como un depredador silencioso, esperando que la presa diera el primer paso hacia su propia jaula. Lucía, con las manos aún húmedas por la tormenta, observaba la caligrafía firme y elegante que delineaba cláusulas frías como acero. Matrimonio en 6 meses, rezaba la primera condición, escrita con una serenidad escalofriante, como si para Marcas aquel tipo de propuesta no fuera un sacrilegio, sino una transacción más entre muchas. La tinta negra brillaba bajo la luz de las velas, recordándole que cada palabra allí inscrita tenía peso legal, social y emocional. Era un pacto que podría destruirla en el momento en que cualquier rumor escapara a los muros de Ravensdale House. Mientras leía, sentía que su corazón palpitaba con una mezcla de indignación y alivio, indignación por ser empujada a tal extremo, y alivio por saber que la vida de su hermano quedaría protegida bajo la sombra de aquel nombre poderoso. Márquez, sentado frente a ella, la observaba como un estratega que estudia la jugada final de una partida de ajedrez. No había crueldad en su mirada, pero sí un cálculo frío que no pretendía ocultar. No busco tu afecto, dijo él finalmente, con un tono que era más declaración que advertencia. Busco tu presencia, tu apellido, tu fuerza. Lucía levantó la cabeza, sorprendida por aquella última palabra, pues nadie había hablado de su fuerza desde la muerte de su padre. Aquella chispa inesperada casi hizo que olvidara lo que estaba en riesgo, pero las sombras del despacho parecían recordarle la verdad. Ese hombre no ofrecía nada sin exigir algo mayo ere a cambio, y aún así, con un temblor mínimo en las manos, tomó la pluma, no porque fuera débil, sino porque sabía que el sacrificio era la única opción para salvar al único miembro de su familia que aún podía ser rescatado. Cuando la pluma tocó el papel, la suave raspadura del metal contra el pergamino se convirtió en un sonido que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Márquez observó cada movimiento con una concentración casi reverencial, como si aquel acto sellara no solo un trato, sino una transformación que él mismo no sabía cómo anticipar. Lucía firmó su nombre con un trazo firme, inesperadamente firme para alguien en su situación, y en ese instante un rayo iluminó el despacho, proyectando su sombra sobre la pared, como si el destino quisiera dejar constancia del momento exacto en que daba la espalda a su libertad. Al terminar, soltara la pluma con un suspiro ahogado, consciente de que había cruzado un umbral sin retorno.
Márquez tomó el contrato y pasó el dedo por la firma recién estampada, como si confirmara la autenticidad de su resolución. Luego guardó el documento en un cajón con llave, cerrándolo con un clic seco que resonó como un grillete. La mente de Lucien desde este momento, murmuró él, tu hermano está bajo mi protección, Annie, y aunque sus palabras deberían haber traído alivio, lo único que Lucía sintió fue un peso invisible envolviendo sus hombros, el peso de un futuro incierto, de una promesa que podría convertirse en condena o salvación. Cuando Márquez se levantó y abrió la puerta del despacho, invitándola a marcharse con un gesto breve, ella entendió que no se trataba simplemente de un acuerdo económico o social. Había ingresado a un mundo donde cada acto tenía repercusiones inesperadas, donde la verdad se escondía entre líneas no escritas, y donde la cercanía con aquel hombre podía ser tan peligrosa como necesaria. Y mientras la tormenta comenzaba a amainar afuera, dentro de Lucía empezaba a gestarse otra tormenta, una que ni siquiera la firma de un contrato podía controlar. Los días siguientes a la firma del contrato se convirtieron en una transición silenciosa y tensa, donde cada amanecer traía consigo la sensación de que el mundo había cambiado sin que nadie más lo supiera. Lucía regresó a la casa Fairchild con el peso de un secreto que parecía latir bajo su piel, recordándole a cada paso que había entregado una parte de sí misma en aquel despacho oscuro. La mansión familiar, antes llena de risas, música y conversaciones animadas, ahora parecía un cascarón vacío. Los muebles que quedaban estaban cubiertos por sábanas que protegían más el polvo que la dignidad de la familia. Su hermano, Henry, la recibió con una mirada confusa y aliviada, sin saber el precio real que su hermana había pagado por su salvación. Lucía se obligó a sonreír, a hablar de soluciones inesperadas y ajustes temporales, palabras cuidadosamente escogidas para no despertar sospechas. Pero mientras caminaba por los pasillos que habían sido su hogar, sentía el eco de la decisión que había tomado resonar en cada habitación. Al mismo tiempo, en Javensdale House, Marcus revisaba documentos, enviaba mensajeros discretos y cerraba acuerdos que aseguraban que nadie pudiera reclamar la deuda falsa que amenazaba a Henry. Lo hacía con la precisión de un hombre acostumbrado a manejar el destino de otros. Pero algo en él había cambiado. Cada vez que firmaba un papel, veía en su mente la imagen de Lucía empapada bajo la tormenta, firme pese al miedo, dispuesta a sacrificarlo todo. Esa imagen comenzaba a inquietarlo de maneras que no estaba dispuesto a admitir ni siquiera ante sí mismo. Y así, mientras Londres seguía su rutina indiferente, dos vidas quedaban unidas por un pacto del que nadie debía saber. Aún en el primer encuentro público entre Lucía y Marcas después del pacto, ocurrió en un lugar que jamás habría imaginado. El Club de Caballeros de Londres, un recinto reservado para la élite masculina, donde los rumores nacían con la misma facilidad con la que los hombres encendían sus cigarros. Ella no tenía permitido entrar, pero había sido convocada mediante una nota sellada con el sello de Ravensdale, una invitación tan inesperada como inquietante. Cuando llegó, escoltada por un criado que la recibió en la puerta trasera, percibió el olor denso a tabaco, cuero y ambición que impregnaba el ambiente. Era un mundo construido para hombres que jugaban con el poder como si fuera un juego, y sin embargo, allí estaba ella, cruzando un umbral prohibido por órdenes del propio marqués. Al entrar en un pequeño salón privado, encontró a Márquez de pie, con las manos apoyadas en una mesa llena de documentos. Su postura rígida y su semblante impenetrable contrastaban con el leve brillo en sus ojos cuando la vio aparecer. «Necesito que veas esto», dijo, entregándole un papel que revelaba la última maniobra de Sir Edmund, una tentativa de falsificar la firma del marqués para extender un préstamo inexistente. Lucía sintió cómo el estómago se le contraía al comprender que el peligro era más grande de lo que imaginaba. No solo su hermano había sido víctima del tutor, Márquez también era blanco de una conspiración que podría incendiar los círculos sociales más altos. Mientras repasaba los documentos, notó que Márquez la observaba no con frialdad, sino con una atención intensa que parecía analizar más que sus palabras. «No confiaba en nadie para mostrar esto», dijo él con un tono sorprendentemente sincero. «Anne, pero tú ves más de lo que dices». A Lucía apartó la mirada, no por timidez, sino porque aquella declaración removía algo dentro de ella que no tenía permitido sentir. Y allí,
en el corazón del territorio enemigo, ambos comprendieron que el pacto que los unía ya no era únicamente una transacción, se estaba convirtiendo en una alianza peligrosa, íntima y profundamente impredecible. Esa noche, cuando Lucía regresó a la casa Fairchild después de su visita secreta al club de caballeros, sintió que las paredes del hogar parecían cerrar filas a su alrededor, como si la casa percibiera que algo irreparable había cambiado en su interior. Caminó por el pasillo principal, rozando con los dedos las molduras desgastadas y los retratos de sus antepasados, cuyos ojos pintados parecían juzgarla desde otra época. ¿Qué habrían pensado ellos, nobles orgullosos, al ver a una descendiente suya negociando en la sombra con uno de los hombres más temidos de Londres? Pero Lucía no buscaba la aprobación de fantasmas, buscaba justicia. Y mientras subía las escaleras rumbo a su habitación, sintió una mezcla desconcertante, la angustia por el riesgo que corrían y un calor inesperado que brotaba. Cada vez que recordaba la manera en que Márquez la había mirado en aquel salón privado, no era deseo, no, aún. Era reconocimiento, era la conciencia súbita de que el marqués implacable, ese hombre que todos temían, ese ser casi mítico que usaba contratos como espadas, había mostrado una grieta, una fisura diminuta pero real, cuando le confesó que no confiaba en nadie más para revelar las falsificaciones. Esa confianza la asustaba más que cualquier amenaza, porque significaba que él había empezado a verla no como una pieza en su tablero, sino como alguien capaz de mover el juego. Esa noche, al apagar la vela, se quedó mirando la oscuridad con el corazón latiendo demasiado rápido para poder atribuirlo solo al miedo. Mientras tanto, en Javensdale House, Márquez permanecía en su despacho, con los documentos esparcidos sobre la mesa como un rompecabezas que solo él podía descifrar, pero por primera vez en años, su mente no obedecía a la disciplina que tanto orgullo le causaba. Volvía y otra vez a la imagen de Lucía sosteniendo los papeles con manos firmes, analizando las pruebas con una inteligencia que pocos reconocían en una mujer de sociedad. Había en ella algo que desafiaba todas sus expectativas, una valentía silenciosa, una capacidad de sacrificio que él no comprendía del todo, una determinación que lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Estaba acostumbrado a lidiar con hombres ambiciosos, con mujeres que buscaban su apellido, con familias que deseaban alianzas estratégicas. Pero Lucía era distinta. Ella no había ido a pedirle un futuro para sí misma, había ido a rogar por el de su hermano, y ese gesto desinteresado había encendido algo en Márquez que lo perturbaba profundamente. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad oscura bajo un cielo aún cargado de nubes. Sus manos, acostumbradas a controlar firmas, fortunas y destinos, se cerraron en los bolsillos de su chaleco, como si intentara contener dentro de sí una inquietud nueva. El pacto era claro, el plazo estaba establecido, la estrategia definida y, sin embargo, por primera vez desde que concibió aquel acuerdo, Márquez se preguntó qué ocurriría si Lucía descubría que él no era tan implacable como aparentaba. La idea, lejos de tranquilizarlo, le provocó un sobresalto incómodo, porque sabía que si ella lo quería, podría desarmarlo sin necesidad de un solo contrato. La mañana siguiente trajo un aire pesado, casi presagiador, cuando una carta sin remitente llegó a la casa Fairchild. El lacre estaba roto, como si alguien hubiese querido asegurarse de que su contenido no pasara desapercibido. Lucía la abrió con manos tensas y encontró dentro un mensaje breve, escrito con una caligrafía apretada y urgente. Ansermont se mueve rápido. No confíes en nadie fuera de tu casa. Montenchalestau no había firma, pero ella reconoció de inmediato la frialdad contenida en aquella advertencia a Marcos. El conocimiento de que él estaba atento, vigilante, la atravesó con un escalofrío extraño, mezcla de alivio y de un temor que no sabía nombrar. ¿Por qué se preocupaba? ¿Por qué la protegía sin obtener nada a cambio más allá del cumplimiento de un contrato que él mismo había redactado? Mientras guardaba la carta dentro de su corsé, sintió una punzada en el pecho en la certeza de que la red que Sir Edmund estaba tejiendo alrededor de ellos era más peligrosa de lo que imaginaba. Y sin embargo, al mismo tiempo,
Crecí en ella algo igual de inquietante la sensación que Márquez no era simplemente un aliado circunstancial, era un hombre que sin proponérselo estaba comenzando a ocupar un espacio en su mente, en sus pensamientos, incluso en sus sueños. Se odiaba por eso a Anne, pero no podía negarlo. Caminó hacia la ventana y vio a Henry practicando con su caballo en el jardín, sin sospechar que su libertad pendía de hilos tan frágiles. Y si Contrasci, la inocencia de su hermano y el peligro que los rodeaba, hizo que Lucía apretara los puños con fuerza. No importaba lo que costara, no importaba cuán profundo tuviera que descender en la oscuridad para descubrir la verdad. Ella protegería a su familia, incluso si eso significaba aproximarse más de lo prudente al hombre más temido de Londres. En Javensdale House, Marcus estaba reunido con su confidente más cercano, un abogado de cabello gris y mirada aguda llamado Rohan, quien revisaba documento por documento las pruebas de la falsificación cometida por Sir Edmund. Rohan, habituado a ver contratos de guerra, acuerdos clandestinos y herencias disputadas, frunció el ceño con una preocupación genuina. «Esto no es solo una estafa común», murmuró, golpeando suavemente el pergamino con el dorso de los dedos. «Blake está desesperado, y un hombre desesperado es capaz de arruinar a cualquiera con tal de salvarse». A Márquez lo escuchó con los brazos cruzados, la mirada fija en la ventana como si esperara ver a través del cristal las sombras de la traición moviéndose por la ciudad. «Lo sé», respondió finalmente, con voz baja pero tan cortante como un filo. «Por eso debo actuar antes que Elland». Sin embargo, cuando Rohan mencionó la implicación directa de Lucía en la situación, el marqués sintió un endurecimiento en el estómago que no supo controlar. No era miedo en el no temía por sí mismo. Era algo distinto, más incómodo, más humano. Rowan lo notó y arqueó una ceja, sorprendido. «Marcus, ese pacto no debe mezclarse con emociones». En el marqués giró el rostro lentamente, clavando en él una mirada que solía silenciar hasta los más osados, pero esta vez no hubo desdén en sus ojos. «Hubo duda, no lo mezclaré», mintió, porque en el fondo sabía que la línea entre obligación y deseo comenzaba a difuminarse. Lucía, con su valentía discreta y su dolor silencioso, se había infiltrado en los rincones mismos donde él guardaba lo que quedaba de su humanidad. Y aunque intentaba convencerse de que aún tenía el control, presentía que el verdadero peligro no era Edmund, ni la falsificación, ni el escándalo en él. Verdadero peligro era la posibilidad de que Lucía no lo necesitara, pero él comenzara a necesitarla a ella. 2 días después, cuando el cielo amaneció cubierto por una bruma espesa que hacía desaparecer las calles de Londres en un velo grisáceo, Lucía fue llamada nuevamente a Ravensdale House. Esta vez no había tormenta, ni lluvia, ni viento, solo un silencio inquietante que parecía presagiar una verdad que llevaba demasiado tiempo intentando emerger. Al llegar, el mayordomo la condujo directamente a la biblioteca, un lugar que ella aún no conocía. Era una estancia enorme, de techos altos y paredes tapizadas por miles de libros que desprendían un olor a papel antiguo y misterio acumulado. Sobre la mesa central había otro contrato, pero este no estaba firmado ni sellado. Márquez, de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, parecía luchar internamente consigo mismo. Su postura rígida era la de un hombre habituado a tener todas las respuestas, pero sus ojos revelaban lo contrario. Cuando Lucía entró, él levantó la mirada y por un instante, uno brevísimo, casi imperceptible, su semblante se suavizó. «Encontré algo que debes ver», dijo con una voz tan baja que casi se confundía con el chisporroteo del fuego. Lucía avanzó lentamente hasta la mesa, y cuando sus ojos recorrieron el texto del contrato incompleto, sintió que un escalofrío le recorría toda la columna. Allí estaba la cláusula oculta, la que no figuraba en el documento que ella firmó aquella noche de tormenta, una línea escrita con una sinceridad que parecía insolente. Si la dama demuestra ser inocente de toda ambición, el matrimonio dejará de ser obligación y se convertirá en mi petición voluntaria. Sus dedos temblaron ligeramente al rozar el pergamino. No era solo un contrato, era una confesión, una grieta en el muro impenetrable del marqués. Cuando levantó la mirada hacia Marcus, él había desviado los ojos, como si revelar aquella verdad lo dejara expuesto.
vulnerable, de una forma que jamás admitiría en voz alta. El silencio que siguió fue tan profundo que la biblioteca entera pareció retener el aliento. Lucía intentó hablar, pero las palabras se estrellaron en su garganta. Márquez, por su parte, caminó hacia ella con pasos lentos, como si temiera acercarse demasiado a la mujer que, sin pretenderlo, comenzaba a desarmar cada una de sus certezas. «Esa cláusula nunca debió llegar a tus manos», murmuró él finalmente, con una mezcla inquietante de frustración y resignación. Era un borrador. Lucía lo observó con una intensidad nueva, distinta, como si estuviera viendo al verdadero Márquez por primera vez, no al Marqués calculador, no al hombre temido en los salones, sino al ser humano detrás de la máscara Nuno, que era capaz de sentir, dudar e incluso desear algo más que un pacto frío. «¿Por qué la escribiste?», preguntó ella. Con la voz apenas audible, Márquez se tensó, como si aquella pregunta lo hubiera herido en un lugar que no sabía que tenía. Porque comenzó, pero se detuvo, apretando la mandíbula. Afuera, una ráfaga de viento golpeó los ventanales, recordándoles que el mundo seguía girando mientras ambos quedaban atrapados en una revelación que no podían ignorar. Finalmente Márquez exhaló, derrotado por una verdad que no podía negar, porque no quería obligarte. Ahí esas palabras tan simples, tan humanas, atravesaron a Lucía de una manera que ninguna amenaza podría haber logrado, porque por primera vez comprendió que el hombre ante ella no era su carcelero, era alguien que luchaba contra sí mismo, contra una vida entera construida sobre el control, el cálculo y la distancia emocional. Y ella, sin pretenderlo, estaba rompiendo cada una de esas defensas. La llama de la chimenea parpadeó, iluminando sus rostros, y por un instante el mundo pareció contenerse, suspendido entre lo prohibido y lo inevitable. Allí, sin necesidad de promesas ni caricias, nació algo frágil pero innegable, la certeza de que el pacto que los unía estaba comenzando a transformarse en algo mucho más poderoso y mucho más peligroso. Los días que siguieron a la revelación de la cláusula oculta se tiñeron de una tensión nueva, casi eléctrica, que parecía impregnar cada rincón de Ravensdale House. Lucía evitaba mirarse demasiado tiempo al espejo, temiendo reconocer en su propio rostro lo que empezaba a florecer dentro de ella, un sentimiento inesperado, inoportuno, prohibido, que no tenía derecho a existir bajo las condiciones de su pacto en él. Márquez, por su parte, se sumergió en una rutina aún más rígida que la habitual, como si el trabajo pudiera devolverle el control que sentía escapar entre sus dedos cada vez que recordaba la expresión de Lucía frente a aquel borrador de contrato. Sin embargo, por más que lo intentara, no conseguía apartarla de sus pensamientos. La veía cruzar los pasillos con la cabeza erguida. La escuchaba hablar con Rohan sobre la estrategia contra Sir Edmund con una lucidez admirable. La observaba cuando ella no lo notaba mientras leía los documentos, con el ceño fruncido y el labio inferior atrapado entre los dientes, en un gesto que lo desarmaba más que cualquier argumento legal. Cada detalle, cada gesto, cada silencio de Lucía amenazaba con convertirse en una evidencia incómoda. Estaba sintiendo algo que nunca había permitido que nadie provocara en Ellen, y eso lo irritaba tanto como lo atraía. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de las nubes londinenses y bañaba la biblioteca en un resplandor dorado y melancólico, Lucía se encontró a solas en la estancia, revisando por enésima vez los documentos que incriminaban a Sir Edmund. Sentía que algo no cuadraba, que entre las fechas y las cifras había un patrón oculto que aún no había logrado descifrar. Fue entonces cuando escuchó los pasos de Márquez detrás de ella. No necesitó volverse para saber qué era él. Su presencia llenaba la habitación como una sombra imponente y cálida a la vez. «Te estás forzando demasiado», dijo él con voz baja, casi suave, un tono que rara vez empleaba con alguien. Lucía tragó saliva y respondió sin darse vuelta: «No puedo fallar en esto». No después de lo que arriesgué a Márquez. Se acercó unos pasos más, tan silencioso que apenas desplazó el aire. «No estás sola», murmuró. Y esa frase, simple, clara, contundente, la golpeó con más fuerza que cualquier tormenta, porque hasta ese momento, desde la muerte de su padre, Lucía había llevado todas las cargas sola a la ruina económica,
la protección de Henry, las humillaciones veladas de la sociedad, el pacto con un marqués siempre sola. Pero ahora alguien declaraba lo contrario, alguien que jamás ofrecía apoyo sin esperar algo a cambio. Y sin embargo ahí estaba, ofreciéndole compañía sin pedirle un precio explícito. Cuando finalmente giró la cabeza para mirarlo, Márquez estaba más cerca de lo que debía, con los ojos oscuros fijos en los suyos, en un silencio cargado de todo lo que ninguno se atrevía a nombrar. En ese instante, Lucio entendió que había una línea entre ambos, una línea tenue, invisible, que se había vuelto peligrosamente fácil de cruzar. Y aunque no la cruzaron todavía, ambos supieron, con la certeza dolorosa de lo inevitable, que no faltaba mucho para hacerlo. La cercanía entre ambos comenzó a manifestarse en pequeños gestos que ningún contrato había previsto. Gestos casi imperceptibles, pero que iban construyendo una intimidad silenciosa, más poderosa que cualquier confesión. Una mañana, mientras Lucía se encontraba en los jardines traseros de Ravensdale House, revisando algunos papeles bajo la sombra de un roble, escuchó el sonido de cascos acercándose. Era Márquez, montando su imponente caballo negro, con el porte de un soldado que hubiese nacido para comandar ejércitos enteros. Al verla, allí detenida por un rayo de luz que escapaba entre las hojas, tiró ligeramente de las riendas y desmontó sin decir palabra. Lucía sintió el corazón apretarse en el pecho de una forma que no lograba controlar. Caminó hacia ella con paso firme, pero no frío. Había en su mirada una mezcla de vigilancia y algo más suave, algo que ella no se atrevía a definir. «Deberías descansar», dijo él, rompiendo el silencio con una voz que resonaba tanto en el aire como en su interior. «¿Has trabajado sin pausa desde que llegaste?» A Lucía alzó el rostro y respondió con serenidad: «No descanso mientras haya peligro para mi hermano». A Marcos respiró hondo, como si aquella respuesta le confirmara algo que lo desordenaba por dentro. «A veces», replicó, «la fuerza no está en luchar sin descanso, sino en saber cuándo detenerse». Lucía lo miró sorprendida por aquella frase inesperadamente humana, como si el marqués, ese hombre que exigía sacrificio incluso de sí mismo, le estuviera ofreciendo permiso para ser frágil por un instante. Pero ella no aceptó. No podía, no mientras Sir Edmund siguiera libre y acechando desde las sombras. Ese mismo día, mientras revisaban juntos un registro antiguo que detallaba los movimientos financieros del tutor, descubrieron una entrada que les heló la sangre un pago realizado a nombre de un escribano fallecido hacía meses, justo antes de que la deuda de Henry fuese oficialmente transferida a la jurisdicción de Sir Edmund. Lucía sintió una punzada de rabia mezclada con impotencia. Estaba viendo, al fin, el rostro verdadero de la traición. Márquez, al notar el temblor en sus manos, se inclinó hacia ella sin tocarla sin Invagiglau, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor singular que irradiaba su presencia. «No dejaré que te enfrentes a esto sola», dijo con un tono grave que no admitía réplica. En sus ojos, usualmente fríos como acero, había una convicción cálida, feroz, que por un instante la hizo temer por él y no por sí misma. Fue allí, en ese pequeño gesto de protección genuina, donde Lucía comprendió que Márquez ya no era únicamente el hombre con el que había firmado un pacto a medianoche. Era alguien que estaba dispuesto a arriesgar su nombre, su reputación y su poder para proteger a una mujer que, según los rumores de la sociedad, no merecía nada de eso. Y fue en ese momento, mientras ambos inclinaban la cabeza sobre el mismo documento, con los hombros casi rozándose, que la cercanía entre ellos dejó de ser un accidente y se convirtió en una elección silenciosa, una elección peligrosa, irreversible, que encendía brasas que ninguno de los dos podía ni quería apagar. La noche que siguió a aquel descubrimiento trajo consigo un clima denso, como si la propia ciudad percibiera que las piezas finales de un juego peligroso estaban por colocarse en su sitio. Lucía se encontraba en su habitación en Ravensdale House, repasando cada documento, cada número, cada firma falsificada por Sir Edmund. Sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarlo en un terreno donde las máscaras caerían y el escándalo sería inevitable. La proximidad del juicio social que se alzaba sobre ellos pesaba en su pecho como una amenaza
silenciosa. Mientras organizaba los papeles, escuchó un suave golpe en la puerta. No era un sirviente. Los sirvientes no llamaban así. Al abrir, encontró a Márquez de pie en el pasillo, con el rostro medio iluminado por la vela que él mismo sostenía. Su expresión era grave, pero bajo esa gravedad había un matiz de inquietud, como si luchara por controlar algo que lo sobrepasaba. —¿Puedo pasar? —preguntó. Lucía asintió, aunque su corazón dio un vuelco desconcertante. Márquez entró y dejó la vela sobre la mesa, acercándose a ella sin su habitual armadura de distancia emocional. —He estado pensando —comenzó con una voz más baja de lo habitual— que cuando enfrentemos a Sir Redman, nada nos garantizará que él no intentará destruir tu nombre para salvar el suyo. A Lucía apretó los labios. Ya lo sabía, lo había temido desde el primer día, pero escuchar esa preocupación en la voz de Márquez, un hombre que jamás pronunciaba advertencias sin tener una estrategia, le provocó una mezcla peligrosa de miedo y gratitud profunda. —Estoy dispuesta a enfrentarlo —respondió ella con firmeza—. No dejaré que siga dañando a mi familia. Márquez la miró con una intensidad tan profunda que casi la obligó a desviar los ojos. —No es tu familia lo que me preocupa —murmuró, apenas audible, y ese murmullo, cargado de una verdad que él no estaba listo para admitir, quedó suspendido en el aire como una confesión encubierta. Fue en ese instante, en esa habitación silenciosa, iluminada por una única llama, donde la tensión entre ambos alcanzó un punto de quiebre. Lucía sintió que algo dentro de ella cedía, algo que había intentado contener desde el día en que lo vio descender por las escaleras en su primera visita a medianoche. Márquez dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar tan cerca que el calor de su respiración rozaba su piel. No la tocó. No debía hacerlo. Ambos sabían que cualquier contacto rompería una barrera invisible que los había contenido hasta entonces. Mas la proximidad misma era tan intensa que equivalía a un roce. El silencio que los envolvía era espeso, expectante, cargado de todo lo que aún no habían dicho a Lucía. Pronunció él como si su nombre fuese una oración que temía profanar. Ella levantó el rostro, obligándose a enfrentarlo, y en sus ojos vio un conflicto feroz. El hombre que controlaba contratos, fortunas y destinos estaba perdiendo la batalla contra algo infinitamente más humano. —Marcus, Marcus —respondió ella, y su voz tembló por primera vez en semanas. Ese temblor fue su rendición. Márquez cerró los ojos un instante, como si necesitara ese respiro para no hacer algo irreversible. Cuando volvió a mirarla, sus pupilas ardían con un fuego que ya no se podía esconder. Si hubiese otra forma, te la daría, confesó con un dolor extraño. Pero no puedo permitir que él te destruya. Lucía sintió un estremecimiento recorriéndole la columna. No era miedo, era reconocimiento. Era la certeza devastadora de que el hombre que había elegido como su verdugo era ahora su mayo ere protector. Y quizás, solo quizás, el dueño involuntario de su corazón. Pero ninguno de los dos cruzó la línea esa noche, no físicamente. Y sin embargo, al despedirse, sin tocarse, ambos supieron que ya era demasiado tarde. El pacto había dejado de ser un acuerdo. Ahora era un lazo, uno que los uniría incluso cuando el mundo intentara separarlos. El día del juicio llegó con una solemnidad que pesaba en cada adoquín de Londres, como si la ciudad entera fuera consciente de que lo que estaba a punto de suceder traspasaría los muros del tribunal para instalarse en los salones aristocráticos como un escándalo inolvidable. Lucía despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño, con el estómago retorcido en un nudo que mezclaba miedo, valentía y una firmeza que jamás creyó poseer. Se vistió con un vestido azul profundo, sobrio pero elegante, que había pertenecido a su madre, un vestido que hablaba de dignidad incluso en la ruina. Cuando bajó las escaleras de Ravensdale House, encontró a Marcus esperándola, vestido con un traje oscuro que lo hacía parecer aún más imponente. Sus ojos se encontraron en silencio, un silencio que decía todo que habían llegado al borde del abismo y que solo confiaban el uno en el otro para no caer. El carruaje los llevó hasta el tribunal, acompañado por un murmullo creciente de curiosos que intentaban
vislumbrar la figura del marqués implacable junto a la joven cuya reputación había sido objeto de especulaciones durante semanas. Mientras avanzaban, Lucía sintió como el brazo de Márquez se tensaba apenas, un gesto mínimo pero revelador que significaba protección, apoyo y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando entraron al edificio, el sonido de los murmullos se convirtió en un silencio expectante. Sir Edmund ya estaba allí, con el rostro pálido y los ojos inyectados de nerviosismo, rodeado por dos abogados que parecían más preocupados por su propio prestigio que por la inocencia de su cliente. Lucía respiró hondo. Sabía que en aquel salón no solo enfrentaría a un hombre sin escrúpulos, sino también al juicio implacable de la sociedad que la había dado por vendida desde el primer rumor. Cuando el juez llamó a las partes a presentar evidencia, fue Lucía quien dio el primer paso. Caminó hacia el centro de la sala, con los documentos en la mano, consciente de las miradas clavadas en su espalda. Su voz tembló apenas al comenzar, pero pronto recuperó la firmeza que la había guiado desde el día en que la tormenta la llevó a Ravensdale House. Expuso cada prueba con claridad, a las firmas falsificadas, los documentos adulterados, los movimientos de dinero imposibles. Sir Edmund intentó interrumpirla varias veces, lanzando acusaciones veladas para confundir al juez, insinuando que ella había manipulado los papeles para su beneficio. Fue entonces cuando Lucía tomó aire y, con una serenidad que sorprendió incluso a los presentes, dijo: no necesito mentir para defender la verdad. Todo lo que poseo, mi nombre, mi futuro, mi libertad, lo arriesgo hoy aquí. El murmullo que recorrió la sala fue casi un rugido. En ese momento, Marcas se levantó. Su presencia llenó el tribunal como un golpe de autoridad. Mi señoría, dijo con voz profunda, hay algo más que debe saber. Todos giraron hacia él, y por primera vez en años, el marqués implacable parecía estar a punto de revelar algo personal, algo que nadie habría imaginado. Yo saldé la deuda del hermano de Lady Lucía, y lo hice bajo un acuerdo privado que hoy debo confesar. Para evitar una injusticia, abrió su mano y dejó caer el contrato original sobre la mesa del juez. Y entonces, en un gesto que rompió el aire como un trueno, tomó el papel entre sus dedos y lo rasgó en pedazos ante todos. Ese pacto ya no existe, declaró con una intensidad que hizo estremecer incluso a los más cínicos, porque lo único que deseo de ella es lo único que no se firma con tinta en su consentimiento. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía que la propia ciudad contuviera la respiración. Cuando le juez, visiblemente conmovido por la evidencia, declaró culpable a Sir Edmund. El tutor cayó de rodillas, derrotado por sus propias mentiras. Henry, presente en el tribunal, corrió hacia su hermana con lágrimas en los ojos. Lucía lo abrazó, temblando, sintiendo que por primera vez, desde la muerte de su padre, podía respirar de verdad. Pero incluso en ese momento de alivio, su mirada buscó instintivamente a Marcas y lo encontró observándola desde la distancia, con la expresión más vulnerable que jamás le había visto, una mezcla de orgullo, temor y una esperanza tímida que parecía no atreverse a florecer del todo. Cuando la sala comenzó a vaciarse y la multitud se dispersó entre susurros de asombro, Lucía caminó hacia él con pasos lentos, como si cada uno estuviera marcado por los latidos acelerados de su corazón. Márquez la observó acercarse sin moverse, como un hombre que teme que cualquier gesto precipite un destino que ya no controla. No tenías que hacerlo, dijo ella con voz suave. Podías haber guardado silencio. A Márquez bajó la mirada un instante. Respiró y respondió: no podía permitir que cargara sola con la verdad, y tampoco podía seguir escondiendo la mía. Lucía sintió que el mundo disminuía hasta quedar reducido a aquel espacio entre ambos. Márquez dio un paso, luego otro, hasta quedar tan cerca que ella pudo ver el temblor casi invisible. En su mano, en Lady Lucía Fairchild, murmuró: no necesito un contrato que te obligue ante, necesito a ti. Si deseas marcharte, Nuchi, detendré. Pero si decides quedarte, que sea porque tú también lo eliges. Fue entonces, en ese instante, sin tormenta, sin pactos, sin sombras, que Lucía comprendió lo que su corazón ya sabía desde hacía tiempo. Ella no era la víctima de aquel pacto. Él no era su carcelero. Eran dos almas marcadas
por la pérdida que habían encontrado en el otro un eco inesperado. Lucía levantó la mano y tomó la de Márquez entre las suyas, con una calma que escondía una alegría profunda. «No me quedo por obligación», dijo con una sonrisa tenue. «Me quedo porque quiero la noticia de su compromiso no se difundió como un escándalo, como muchos habían pronosticado, sino como una historia de valentía y honor». Lucía pasó de ser la joven arruinada a la mujer que enfrentó la corrupción y la mentira con una dignidad que Londres entero no tardó en reconocer. Márquez, por su parte, dejó atrás la fama de implacable para ser visto como un hombre capaz de entregar su poder por amor. Su boda, celebrada semanas después en los jardines de Ravensdale House, bajo un cielo despejado que parecía bendecir cada palabra pronunciada, se convirtió en un símbolo de transformación, no un matrimonio por contrato, no un acuerdo estratégico, sino un pacto voluntario entre dos corazones que habían elegido encontrarse. Y cuando Lucía avanzó hacia Márquez en el altar, él la miró como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. «Hoy no firmamos nada», dijo él en un susurro que solo ella pudo oír. «Hoy simplemente elegimos». Y Lucía, con los ojos brillantes, respondió en «elegimos juntos», así, entre aplausos, flores y una serenidad que ninguno de los dos había conocido antes. Sellaron un futuro que no dependía ya de la obligación, sino del amor que había surgido en medio de la noche más oscura. Un amor que, contra todo pronóstico, había nacido de un pacto para convertirse en una promesa libre.